Muy buenas tardes a todos, doctora Natalia, doctor Burgos, compañeros del curso de errores innatos del metabolismo. Soy Mateo González y vengo a exponerles la galactosemia como parte de mi primer parcial del curso. La galactosemia hace parte de los errores innatos del metabolismo de la galactosa y cobra vital importancia ya que es de los errores innatos más frecuentes en el mundo. Tiene una prevalencia mundial de 1 en 23.000 a 1 en 48.000 y la frecuencia más alta en el mundo está en Irlanda, donde uno de cada 16.476 la padece. Esta enfermedad cobra vital importancia ya que tiene una alta mortalidad si no se realiza un tratamiento y un diagnóstico temprano. Dentro de la historia encontramos que en 1908 el Dr. Van Rose describió la enfermedad como una excreción de azúcar en la infancia. Además informó estos hallazgos en un lactante amamantando con retraso en el desarrollo, crecimiento del hígado y el vaso. En 1917 ya se estableció como un trastorno hereditario que lo llamaron galactosuria. En 1935 Mason y Turner hicieron una descripción en detalle de la enfermedad, tanto de la parte sindromática, de los síntomas, la clínica, y establecieron las primeras bases del tratamiento dietario, que es el pilar para evitar las complicaciones agudas y futuras de la enfermedad. En 1950, precisamente en esa década, Leloir estableció las vías metabólicas de los carbohidratos, principalmente para la galactosa, y en 1970 ganó el premio Nobel. De allí se empezaron a desprender los primeros entendimientos acerca de qué pasa con esta enfermedad, de cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, y por medio de estas vías se pudo dilucidar cuáles eran las alteraciones en el metabolismo y qué vías enzimáticas estaban implicadas. En 1963, Robert Gutiérrez y Peigen establecieron los métodos de tamizaje principales para el diagnóstico de la enfermedad, y en 1983 Alberto Hernández Sáenz describe por primera vez la enfermedad en Colombia. Esta enfermedad es de herencia autosómica recesiva, donde encontramos un padre portador pero no afectado, igual una madre portadora pero no afectada, de los cuales el 50% de sus hijos, de su herencia, van a ser portadores pero no afectados, el 50%. Un 25% va a ser no portador y no afectado, y el otro 25% va a ser portador y afectado. Bueno, esta diapositiva me parece importante mencionar, aparte de la vía metabólica, que más adelante profundizo en ella, que se debe a una alteración de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, GALT. ¿Sí? Esta enzima va a ocasionar varios fenotipos clínicos bioquímicos, de los cuales se caracterizan principalmente estos tres, y de los cuales la galactosemia clásica es la que cobra vital importancia y de la cual me voy a extender y a profundizar durante la exposición. Las demás variantes, los demás tipos de galactosemia no son tan manifiestos y no son tan severos como la galactosemia clásica. Esta categorización se basa en tres aspectos. Primero, en la actividad residual enzimática eritrocitaria de la enzima GALT. Segundo, la probabilidad en el desarrollo de complicaciones agudas y crónicas. Y tercero, los niveles de los metabolitos de la galactosa, que se pueden medir en orina. Como les mencioné, el error y la alteración está en la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y hace parte de la vía de Leloir. Esta vía, aquí específicamente encontramos la galactosa 1-fosfato, pasa a glucosa 1-fosfato gracias a esta enzima. Si esta enzima se ve alterada, va a haber una acumulación de galactosa 1-fosfato que, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, es tóxica para muchos tejidos y de los cuales derivan las complicaciones de la enfermedad. Además, a partir de esta galactosa 1-fosfato se desprenden metabolitos que también van a contribuir a la toxicidad de esta enfermedad, como el galactiol, y se van a activar diferentes vías alternas
tratando de suplir esa cantidad de galactosa que se está acumulando. Esta es la vía principal que describió Leloir en 1950 y con la cual ganó el premio Nobel. Bueno, como les mencioné, la mutación de la enzima GALT es la más frecuente de todas y es la que ocasiona la que se ve relacionada con el tipo de galactosemia clásica en el 70% de los casos. El gen codificante lo encontramos en el cromosoma 9, en su brazo corto, región 1, banda 3, y la mutación más común de la galactosemia clásica es el cambio de una glutamina por una arginina en la posición 188 de este cromosoma 9. Ahora, el otro tipo de galactosemia, la variante de la galactosemia clásica, la mutación también se da en esta enzima, pero en otra localización. Corresponde a un reemplazo de serina por leucina y es encontrada exclusivamente en poblaciones africanas y es la mutación más frecuente en este tipo de población, en un 50%. En Japón no se ha detectado, o es muy baja la prevalencia, 1 en 1.000.000, de las mutaciones de estas dos enzimas. Allí la galactosemia no es una causa tan frecuente de error innato del metabolismo, por tanto su incidencia y su estudio allí no es tan pronunciado. Una cosa sí es clara, que la mutación que genera la galactosemia clásica se ve implicada como el tipo de forma más severa de la galactosemia. A partir de ella se verían las complicaciones agudas y crónicas que otorgan esta alta morbilidad y mortalidad a la enfermedad. Hay otras vías implicadas de vital importancia, como la vía de la pirofosforilasa, de la cual la enzima GALE, uridindifosfato galactosa epimerasa, va a metabolizar de 1 a 5% de la galactosa que se está acumulando. Sin embargo, esta actividad de la enzima GALE es dependiente de la edad, por tanto a mayor edad va a tener mayor actividad. Pero como lo he venido repitiendo, los niños son los más susceptibles, los recién nacidos, a los efectos tóxicos de la galactosa. Por tanto, esta enzima en etapas tan tempranas no va a estar tan activada. La otra vía importante alterna es la vía de la aldosa reductasa, por medio de la cual la galactosa mutuarasa, que es la enzima GALM, va a producir galactiol a partir de la reducción de galactosa. El galactiol es un metabolito que es excretado en altas concentraciones por la orina, y de ello también deriva un método diagnóstico, la detección de galactiol en la orina. Pero también el galactiol se acumula principalmente en el cristalino, ocasionando las cataratas, que también son muy comunes en esta enfermedad y van a afectar el sistema nervioso, generando el pseudotumor cerebro, la acumulación de galactiol. Para englobar ya lo que he hablado, tenemos pues que las galactosemias primarias van a depender de una acumulación de galactosa y se deben a alteraciones enzimáticas principalmente. Hay tres descritas: la deficiencia de galactoquinasa GALC, la deficiencia de galactosa 4-epimerasa GALE, que anteriormente vimos en la vía que metaboliza de 1 a 5% de la galactosa, así que su acumulación, su alteración no va a generar una acumulación tan excesiva de galactosa.
En cambio, la deficiencia de galactosa 1-fosfatoriltransferasa ocasiona la galactosemia manifiesta, con las alteraciones metabólicas y con las complicaciones agudas y crónicas. En este tipo de galactosemia clásica, hay una deficiencia severa de GALT, lo que ocasiona una acumulación de la galactosa. Esta ausencia se utiliza como método diagnóstico y también como seguimiento de la enfermedad, ya que se mide la cantidad de actividad de la enzima en los eritrocitos. Esta es la principal enzima, la GALT, la que metaboliza la galactosa a glucosa, y por eso de ella solamente depende que las manifestaciones sean tan severas. Ya el otro tipo, la variante de la galactosemia clásica, se conserva la actividad de la enzima GALT, se conserva de 1 a 10% en los eritrocitos y en el hígado. Por tanto, sus manifestaciones pueden variar y no ser tan severas como en la galactosemia clásica. Y aún más, en la variante bioquímica de la galactosemia, la enzima GALT conserva 15 a 33% de la actividad residual. Por tanto, los pacientes no van a desarrollar síntomas tan floridos ni tan severos como en la galactosemia clásica. Dentro de la patofisiología aún no está completamente dilucidada, no está muy clara, pero sí hay un factor importante, que es la acumulación de galactosa y de galactiol. El aumento de galactosa 1-fosfato es el factor más importante dentro de la fisiopatología y la toxicidad por galactosemia. En ratones, en experimentaciones de ratón, la acumulación de galactosa 1-fosfato por deficiencia de GALT lleva a altas concentraciones en el hígado, en el riñón y en el cerebro, y también altas concentraciones en los eritrocitos, donde se detecta con los métodos actualmente diagnósticos. Y el galactiol se ha visto íntimamente implicado en la fisiopatología y en la generación de las cataratas y el pseudotumor cerebral. Dentro de la fisiopatología de la sepsis, se dice que la función quimiotáctica y bactericida de los neutrófilos se ve alterada por la acumulación de galactosa. Esta interfiere directamente con la actividad de los neutrófilos, por tanto el neonato de su primera línea inmunológica queda indefensa contra una sepsis, que es la principal causa de muerte en los primeros días de nacido de los pacientes. Se han descrito que las vías enzimáticas del metabolismo de la galactosa se desarrollan alrededor de la semana 10 de gestación, y las concentraciones anormales de los metabolitos pueden encontrarse en fetos desde las 20 semanas de gestación. También se ha documentado que se ha detectado las cataratas en el cristalino por medio de la utilización de un microscopio electrónico, pero generalmente se presenta las cataratas en los primeros días de nacido y con la exposición dietaria. También se ha propuesto una producción endógena de galactosa, que también es dependiente de la edad. Y por último, la glicosilación anormal, que es la producción de glicoproteínas y hormonas anormales, porque la galactosa y sus metabolitos van a interferir con la producción normal de dichas hormonas y proteínas. Consecuente con lo que dije anteriormente, esa glicosilación anormal de hormonas sexuales, dentro de las muchas hormonas que más puede afectar la galactosa, van a generar un daño ovárico. El agotamiento prematuro de la reserva folicular ovárica puede resultar en la reserva folicular inicialmente deficiente o de un ritmo acelerado de la generación
como consecuencia de la toxicidad por galactosa. En experimentos en ratas se ha visto que la exposición a altas concentraciones de galactosa deteriora la migración celular germinal del mesodermo extraembrionario para el desarrollo gonadal. Y se ha visto que el galactol es tóxico y afecta la función gonadal directamente. Por tanto, las pacientes, las mujeres, van a debutar con una insuficiencia ovárica prematura a causa del daño directo que se ocasiona en el ovario por acción de la galactosa. Menis y colaboradores en el 2004 reportaron un embarazo y un parto sin complicaciones en una mujer con galactosemia clásica y con falla prematura quien recibió terapias de sustitución hormonal con una FSH recombinante. Entonces esto sugiere que la infertilidad por la galactosemia clásica está relacionada con la glicosilación de la FSH que da lugar a que sea tóxica y genera alteraciones ováricas. Dentro de la presentación clínica, este es el test, el Newborn Screen, con el cual se detecta los niveles de galactosa en sangre, y lo traje dentro de la presentación clínica porque muchos de los países lo tienen instaurado dentro de sus políticas de salud. Como lo venía mencionando anteriormente, la galactosemia es una enfermedad que pone en peligro la vida del recién nacido y generalmente se presenta en la primera semana a los 10 días después del consumo de la galactosa. ¿Cómo se evidencia esta enfermedad inicialmente? Por problemas para la alimentación, el vómito, la diarrea, la letargia, la hipotonía, y si se presenta ictericia, hepatomegalia y hematomas, debemos sospechar daño hepático con anormalidades del sistema de la coagulación. Si no se realiza un tratamiento adecuado, el neonato puede debutar con sepsis, principalmente por E. coli, y muerte. Como lo mencioné, se han descrito casos en los cuales se encuentran neonatos con cataratas, pero lo normal es que, o lo que usualmente se ve, es que se desarrollan a partir del consumo dietario. En este cuadro observamos cuáles son los hallazgos y el porcentaje en cuál nos encontramos. Por ejemplo, el daño hepatocelular, la ictericia está en el 74% de los pacientes, la hepatomegalia en el 43%, la normalidad en los test de función hepática en el 10%, la intolerancia a la alimentación muy frecuente en el 76% y se evidencia por vómito, por diarreas, por problemas en la alimentación, por pobre alimentación, problemas para el desarrollo, letargias, convulsiones y sepsis como principal causa de muerte. Dentro de las alteraciones sistémicas, como lo mencioné, la galactosa se acumula en el hígado, en el riñón, en el cerebro. También se van a encontrar grandes cantidades de galactosa en sangre. Por tanto, dichos sistemas van a tener anormalidades dentro de su funcionalidad y depender de sus exámenes contribuye a evaluar la severidad de la enfermedad, como el pronóstico de la enfermedad. Por tanto, vamos a encontrar principalmente para el daño hepático una hiperbilirubinemia, aumento de las transaminasas, anormalidades del sistema de coagulación y la hipoglicemia. ¿Qué nos habla del daño tubular renal? Una acidosis metabólica, la galactosuria y glucosuria, fosfaturia, hipofosfatemia y aminoaciduria. Y anormalidades hematológicas, la anemia hemolítica. Dentro de la estrategia diagnóstica, como lo mencioné, el Newborn Screen detecta la galactosa 1-fosfato eritrocitaria, o sea, la galactosa en sangre. Hace diagnóstico si se encuentra mayor de 14.5 miligramos por decilitro.
Sin embargo, se puede encontrar valores de 5 a 14,5. Es mandatorio una actividad enzimática de la enzima en los eritrocitos. Ese es el gol estándar, en la cual una actividad menor de 30 unidades por hora confirma la enfermedad independiente de los valores de galactosa en sangre. Entonces, mayor de 14,5 hace diagnóstico de enfermedad de la galactosemia, pero si nos encontramos con valores entre 5 y 14,5 son sospechosos pero no confirmatorios, entonces solicitamos una actividad enzimática. Y si el resultado es menor de 30 unidades por hora, se diagnostica galactosemia. Hay otros exámenes como la galactosuria, pero la galactosuria principalmente otras enfermedades la pueden producir galactosuria, y en el neonato no es frecuente que la galactosa se excrete, sino el galactiol, que es otro tipo de examen que se puede mandar. Sin embargo, estos son los dos principales. En la galactosemia clásica, por medio de la detección en sangre, se diagnostican el 100% de las galactosemias clásicas. ¿Pero por qué? Porque en la galactosemia clásica, como lo mencioné, hay una ausencia completa o casi total de la actividad enzimática de GALT, por tanto la acumulación de galactosa 1-fosfato va a ser muchísimo mayor en comparación a las otras galactosemias. Por tanto, es muy frecuente que este examen sea muy sensible para detectar la mayoría de las galactosemias clásicas. En cambio, las variantes de la galactosemia clásica, donde la actividad enzimática está conservada hasta en un 10%, puede que no haya tanta acumulación y ahí estemos en los rangos de 5 a 14,5, y por tanto puede que sea necesario la actividad enzimática, la determinación de la actividad enzimática para establecer el diagnóstico. Dentro de los diagnósticos diferenciales, algunos de ellos se pueden decir que son hipergalactosemias secundarias. Encontramos las enfermedades infecciosas, obstrucción biliar, colestasis intrahepática progresiva, intolerancia hereditaria a la fructuosa, tirosinemia tipo 1 y otras enfermedades metabólicas como la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Complicaciones a largo plazo. Bueno, es importante ya esta segunda parte de la exposición, ya que vamos a hablar sobre las complicaciones de los efectos tóxicos de la acumulación de la galactosa y el galactiol en los diferentes sistemas. El retraso cognitivo. Se sugiere que los pacientes con galactosemia tienen puntajes de IQ inferiores a medida que aumentan en edad. Además, también presentan problemas en el discurso y en el lenguaje de un 60 a 90%, y de ellos solamente resuelven el 24%. También se han encontrado casos, pero muy severos, una dispraxia verbal que puede llegar hasta el 50% de los pacientes, y se caracteriza porque es un trastorno neurológico en el cual se interrumpe la transmisión de ciertos mensajes entre el cerebro y los músculos de la cara. También se describen anormalidades motoras y el hipogonadismo e hipergonadotrópico, que es la insuficiencia ovárica prematura. La calidad de vida está seriamente afectada. Los niños de 1 a 5 años tienen quejas abdominales y síntomas abdominales muy frecuentes como diarrea, vómito, intolerancia a los alimentos, en fin, problemas en la comunicación también son muy frecuentes por la acumulación de galactosa en el cerebro. De los 8 a los 15 años se va a presentar bajos puntajes en los scores de dominio cognitivo y motor, principalmente para la motricidad fina y gruesa, y mayores de 16 años se va a presentar un déficit cognitivo, motor y problemas en la socialización. El desarrollo motor y complicaciones neurológicas, encontramos que
se han descrito casos donde la enfermedad donde se genera una enfermedad neurológica progresiva caracterizada por ataxia, temblor y alteraciones motoras extrapiramidales. También se han descrito casos de epilepsia y microcefalia, aunque son muy raros. En 1971 Harvey describió una degeneración cerebral corticoneural con atrofia de la sustancia blanca y esclerosis. Esto también explica por qué se generan esos cambios motores y esas alteraciones motores en los pacientes. Entonces, dependiendo de ello, debemos tener la sospecha, en caso de que el paciente presente una enfermedad neurológica progresiva, si es mandatorio o no tomarle un TAC o una resonancia magnética para evaluar todo ese tipo de complicaciones que pueda tener el paciente. Dentro de las anormalidades endocrinológicas, disculpe, me salté. Dentro de las alteraciones del crecimiento, se ha descrito que es normal, o bueno, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, que haya un retraso en la primera infancia y en la adolescencia temprana. Sin embargo, en la adolescencia tardía, el paciente queda con una estatura normal para la edad, aunque en las niñas sí se ha descrito tallas bajas para la edad en pacientes con galactosemia, pero también se debe a las alteraciones del sistema endocrinológico que pueden presentar. Como lo mencioné, dentro de las complicaciones endocrinas encontramos un hipogonadismo hipergonadotrópico, una insuficiencia ovárica prematura, donde los niveles altos de FSH tóxicos por esa glicosilación anormal generan esa disfunción ovárica hasta en el 80% de las pacientes. Estos niveles de FSH altos se pueden encontrar en incluso edades desde las 1 hasta los 12 años. Se han descrito casos de 8 a 34 mujeres después de los 17 años con amenorrea primaria, otros casos de 30% mayores de 22 años con menstruación normal y embarazos reportados que pueden variar de 9 cada 37 mujeres mayores de 17 años. En los hombres no se han detectado problemas o alteraciones en la función testicular. Ligado a lo anterior, específicamente para las mujeres, esa galactosilación anormal también se va a producir en la matriz colágena ósea, y también esta disminución de la densidad mineral ósea se ve implicada en relación con la insuficiencia ovárica prematura. Esta disminución del metabolismo óseo causa una disminución de la densidad mineral ósea, y por tanto a estos pacientes se le deben dar suplementos de calcio y de vitamina K para disminuir esta complicación. Bueno, como tercera parte de la exposición hablaré del tratamiento inicial y a largo plazo. Dentro del abordaje inicial, lo primero es establecer un diagnóstico adecuado, sospechar la enfermedad, tener en cuenta la sintomatología, la clínica del paciente, la intolerancia a la vía oral, todos los síntomas que mencioné anteriormente para poderla diagnosticar, para pensarla y diagnosticarla. Si tenemos ya una sospecha, solicitamos los niveles de galactosa 1 en sangre, la actividad enzimática o el galacturo urinario. Ya tenemos 3 exámenes, aunque como lo mencioné, los dos principales es los niveles de galactosa 1-fosfato en sangre y la actividad enzimática. Esos exámenes ya del sistema nervioso central, el oftalmológico y la evaluación del daño hepatocelular se pueden derivar o realizar a medida de que sean necesarios. Como segundo pilar del tratamiento es la dieta. Recordemos que el 90% de la fuente de los carbohidratos del recién nacido proviene de la lactosa, y esta lactosa de la alimentación materna.
La leche humana contiene hasta 8% de lactosa, la leche de vaca hasta 4% de lactosa y las fórmulas infantiles pueden contener hasta 7% de lactosa. Entonces se deben reemplazar todo este tipo de formulaciones y todo este tipo de dietas para lograr que el paciente no progrese a complicaciones agudas y crónicas. Este reemplazo se debe hacer con fórmulas ricas en soya, basadas en soya y en hidroxilatos de caseína y maltodextrinas. Se describe que incluso algunas veces es inevitable que el niño consuma dietas que contengan aún valores mínimos de galactosa, pero se debe ser muy rigurosos en esa restricción dietaria, ya que esto depende de la terapia. Por medio de los niveles de la galactosa 1-fosfato eritrocitaria se detecta si la terapia se está haciendo bien o no. Se tolera máximo hasta 5 miligramos por decilitro de galactosa 1-fosfato eritrocitaria. Idealmente se debe mantener rangos inferiores a 1. Si el rango supera 5, se debe evaluar si el niño está consumiendo galactosa de algún tipo de alimentación que no nos hemos dado cuenta, pero es crucial esto, que por medio de estos niveles se detecte y se establezca cuáles son las complicaciones que puede tener el niño a largo plazo si aumentan los niveles. También se pueden medir los niveles de galacturo urinario. Por tanto, si encontramos valores mayores de 78 milimoles por mol de creatinina, hablamos de que es anormal. Se han descrito algunas estrategias futuras del tratamiento que tienen varios objetivos. Uno de ellos es incrementar la actividad de la enzima o disminuir su actividad tóxica y su acumulación, y otras posibilidades de tratamiento es la administración exógena de la enzima, el trasplante de células hepáticas y el trasplante hepático. Sin embargo, estos métodos no se han evaluado del todo, y además de eso están en fases iniciales, por tanto no podríamos contar con ellos en un corto plazo o mediano plazo. También se han descrito que hay casos que el paciente tolera la galactosa, pero esta tolerancia a la galactosa incrementa con la edad. No se tiene claridad realmente cuáles son los mecanismos implicados en la tolerancia, y probablemente no sea necesaria la restricción de frutas y vegetales de la dieta. De estas dos cosas no hay consenso realmente y no hay mucha claridad, pero el cumplimiento estricto de la dieta sí es el pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad. Por tanto, esa restricción de algunas frutas que puedan contener galactosa y no parezca necesario restringirlas, se establece que por haber tan poca evidencia respecto al tema, es mejor tener una estricta dieta y un cumplimiento de la dieta. Dentro del largo plazo y seguimiento de la enfermedad, primero es una consulta con un especialista en trastornos genéticos y bioquímicos. Se hace cada 3 meses en el primer año de vida o a necesidad, cada 6 meses durante el segundo año de vida y cada año a partir del tercer año. También contribuyen dentro del largo plazo y seguimiento las terapias con fonoaudiología, las terapias con psiquiatría, las terapias con fisiatría, para tratar de mitigar todas esas complicaciones y brindarle al paciente una mayor calidad de vida. Además, con el control con endocrinología para evaluar y prevenir la disminución de la densidad mineral ósea y la sustitución hormonal. Como lo mencioné anteriormente, se deben dar suplementos de vitamina D para prevenir esta disminución de la densidad mineral ósea. Se dan 1000 unidades internacionales por día, vitamina K y calcio. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que el tema haya quedado claro.
En todo caso, si hay dudas, preguntas o comentarios, me pueden escribir al correo mat.agon7@gmail.com y con mucho gusto atenderé pues a sus solicitudes. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.